Jesucristo, roca eterna. Números capítulos 19, versículos del 1 al 3 nos dice la palabra de Dios así. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Amén. Los capítulos 18 y 19 de Números revelan una verdad teológica profunda. Para que Dios habite en medio de su pueblo, debe existir un liderazgo consagrado y un método de purificación que elimine la barrera del pecado y la mortalidad. En esta reflexión analizaremos cómo la provisión para los sacerdotes y el agua de la purificación prefiguran conceptos de servicio y redención que encuentran su cumplimiento definitivo en la vida del creyente. Amén. El capítulo 18 de Números surge como una respuesta divina para establecer límites claros y definir la estructura de servicio. En este pasaje, Dios no solo delega la responsabilidad de la protección del santuario, sino que instaura un sistema de provisión basado en la dependencia mutua entre el pueblo y sus líderes espirituales. Dios habla directamente a Aarón, reafirmando que él y su descendencia cargan con la culpa del santuario. No es solo un privilegio, es una protección para el pueblo. Los levitas son entregados a los sacerdotes como un don para ayudar en el servicio, pero existe una frontera infranqueable respecto al altar. Dice Números capítulo 18, versículo 7, yo he dado vuestro sacerdocio en regalo, y el extraño que se acercare morirá. Amén. Esta distinción subraya que el acceso a lo sagrado requiere una mediación específica para evitar que la ira divina caiga sobre la congregación. Amén. Números capítulo 18, versículo 5. Dado que los sacerdotes y levitas no tenían derecho a poseer tierras en Canaán, Dios se constituye como su herencia. El capítulo detalla las ofrendas que el pueblo debe entregar: las primicias, lo consagrado y los diezmos. Amén. Un concepto clave aquí es el pacto de sal. Números capítulo 18, versículo 19 dice: estatuto perpetuo es, pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amén. La sal simboliza incorruptibilidad y permanencia. Dios garantiza que mientras ellos cuiden de su santuario, Él cuidará de su sustento de forma irrevocable. Un punto de gran integridad ética en este capítulo es que los levitas también debían diezmar. Al recibir el diezmo del pueblo, ellos debían apartar lo mejor de lo mejor para Dios. Amén. Números capítulo 18, versículo 29. Esto enseña que nadie, por muy espiritual que sea su cargo, está exento de reconocer la soberanía de Dios con sus bienes. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 19 de Números es uno de los más fascinantes y simbólicos del Antiguo Testamento. Se enfoca en la purificación ritual, específicamente a través del misterioso rito de la vaca alazana o vaca roja. Este capítulo aborda un problema inevitable en el desierto: el contacto con la muerte. En la cosmovisión bíblica, la muerte es la antítesis de la presencia de Dios. Por lo tanto, quien tocaba un cadáver quedaba impuro. Para resolver esto, Dios instruye un ritual único: la elaboración del agua de purificación. Un acto que combina sacrificio, cenizas y elementos naturales para restaurar la comunión del individuo con la comunidad y con el santuario. A diferencia de otros sacrificios que se hacían en el altar, este se realizaba fuera del campamento. La vaca debía ser perfecta, roja, sin mancha y que nunca hubiese llevado yugo, según Números capítulo 19, versículo 2.
La vaca era quemada íntegramente, cuero, carne y sangre. Se añadía madera de cedro, hisopo y escarlata al fuego, según Números capítulo 19, versículo 6. Amén. Estos elementos son los mismos que se usaban para purificar a los leprosos, simbolizando limpieza profunda y vitalidad. Las cenizas resultantes se recogían y se mezclaban con agua para crear el agua de purificación. Nos dice Números capítulo 19, versículo 17, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y se echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Amén. Este ritual presenta una paradoja teológica. El sacerdote que preparaba las cenizas quedaba ritualmente impuro hasta la noche, pero el agua resultante era la que limpiaba al impuro. Esto resalta que el proceso de carga con el pecado o la muerte de otros siempre tiene un costo. Amén. El capítulo es severo sobre la negligencia. Quien se contaminaba por tocar un muerto y no se purificaba al tercer y séptimo día, contaminaba el tabernáculo de Jehová y debía ser cortado de Israel, según Números 19:13. Esto subraya una verdad espiritual. La santidad no es opcional. No purificarse no solo afectaba al individuo, sino que ponía en riesgo la santidad de toda la nación. Amén. Concluimos. El capítulo 18 equilibra la balanza entre deber y derecho. Los sacerdotes asumen el riesgo y la responsabilidad del santuario, y a cambio, Dios provee para ellos a través de las ofrendas del pueblo. Este modelo prefigura el concepto de que el obrero es digno de su salario, pero también recuerda que el servicio a Dios es una herencia sagrada que va más allá de las posesiones materiales. Para los estudiosos y el pensamiento cristiano posterior, la vaca alazana del capítulo 19 es un tipo o sombra de Jesucristo. Así como la vaca fue sacrificada fuera del campamento para limpiar la contaminación de la muerte, la teología bíblica sostiene que el sacrificio de Jesús ofrece una purificación definitiva. Explica Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. A su nombre, gloria. Oremos. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos por tu palabra, que es lumbrera nuestro camino. Gracias por enseñarnos a través del libro de Números que tú eres un Dios de orden, de justicia y de provisión infinita. Ayúdanos a ser fieles administradores de los dones y ministerios que has puesto en nuestras manos. Que entendamos que servirte es nuestro mayor regalo y que nuestra herencia no está en las cosas de este mundo, sino en Cristo Jesús. Reconocemos que en nuestro caminar diario nos contaminamos con el desánimo, el pecado y las influencias de un mundo que ignora tu santidad. Por eso hoy clamamos por esa purificación profunda, que así como el agua de la vaca alazana limpiaba al impuro, la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y restaure nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.